Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Prevenir es Vivir. Fíjense, estaba yo aquí leyendo unos datos y resulta que 1 de cada 4 personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. No solo eso, sino que además en el año 2020 se estima que la depresión será la primera causa de discapacidad y la que más carga de enfermedad provoque. Sobre nuestra salud mental hablaremos con la doctora Paz García Portilla, especialista en psiquiatría, que nos va a contar cómo nos afecta la crisis, los problemas económicos, familiares, sociales a nuestra salud. Pero además tendremos a nuestros especialistas de cabecera. Ya saben, a Marta Prieto, nuestra fisio, que nos va a hablar de cómo prevenir las molestias cuando llegamos a casa después de pasarnos toda la jornada laboral pues de pie o sentados delante del ordenador. ¿Cómo podemos evitar esas dolencias en las piernas, en la zona lumbar? Estén muy atentos y también estén atentos al nutricionista y dietista Ramón de Cangas, que nos va a explicar cómo debemos repartir las comidas a lo largo del día para hacer esas 5 comidas que recomiendan los especialistas. Y finalmente, Mercedes Pérez, que es estomatólogo, cirujano oral y maxilofacial, nos hablará de los implantes dentales. Pues con todo esto arrancamos, pero antes yo les voy a dejar, como les adelantaba, con el nutricionista Ramón de Cangas, que nos va a explicar cómo debemos repartir esas comidas a lo largo del día. Adelante, Ramón. Bien, realmente cuando nosotros queremos saber cómo debe ser nuestra alimentación, debemos utilizar la pirámide alimentaria como herramienta. De esa forma sabremos que todos los días tenemos que tomar 3 o más raciones de fruta, todos los días 2 o más raciones de verduras y hortalizas, 4 o 6 raciones de cereales al día, 2 o 3 raciones de lácteos. Hay que consumir 2 raciones de proteicos al día, carnes, pescados, huevos, más veces pescado que carne, elegir las carnes más bajas en grasa. Debemos tomar como fuente principal de grasa el aceite de oliva y a diario entre 3, 5 o 6 cucharadas soperas. Si nos damos cuenta, esto es un montón de comida y muchas veces existen personas que solo desayunan, comen y cenan. No es posible meter tanto volumen de comida. Por eso siempre se recomienda hacer 5 o 6 comidas al día. Un desayuno que debe aportar un 20-25% de la energía diaria, una media mañana pequeña con un 5-10%, una comida de mediodía que debe ser la principal, con un 30-35% de la energía diaria, una pequeña merienda equivalente a la media mañana y una cena que debe ser ligeramente superior al desayuno, con un 25-30% de la energía diaria y un poquito más ligera que la comida del mediodía. Como hay personas que tardan en acostarse después de cenar, pues 2 horas, 3, todavía podríamos hacer una sexta comida que denominaremos la recena. También ligera, como la media mañana y la merienda. Hacer 5 o 6 comidas al día nos ofrece una serie de ventajas. En primer lugar, evitamos la tentación de picar cosas que no debemos entre horas. Si entre el desayuno y la comida, por ejemplo, pasan un montón de horas, es fácil que acabemos tomando chocolatinas o cosas que no son lo más adecuado. Y si somos capaces a base de fuerza de voluntad de aguantar, cuando llegue la siguiente comida me acabaré pegando un atracón, comeré más de la cuenta, porque nuestro hipotálamo demanda glucosa y acabaremos comiendo demasiada cantidad. Por eso es bueno hacer 5 o 6 comidas al día, pero hay más motivos. Al hacer 5 o 6 comidas al día, nuestro gasto energético aumenta lo que se denomina efecto termogénico de los alimentos. Hay más digestiones y esto hace que gastemos más energía. Es una forma sencilla de conseguir gastar más energía, sobre todo en aquellas personas sedentarias que muchas veces no van a caminar o no hacen mucha actividad. Por eso debemos hacer 5 o 6 comidas al día, por todos estos beneficios. Pero además debemos prestar especial atención a cómo debemos introducir los alimentos en ellas. Ya he comentado anteriormente que se deben consumir 3 o más raciones de fruta y sin embargo las frutas son alimentos que muchas veces no están presentes porque se cree que como tienen hidratos de carbono pues nos aportan demasiada energía. Sin embargo son comidas ideales para introducir la media mañana, merienda y recena. Y los lácteos, por ejemplo, que en adultos es mejor que sean descremados, también podemos introducirlos como media mañana, merienda y recena, pero también en los postres. Es algo que podemos hacer a su vez con la fruta. Lo que queremos decir con esto es que si no hacemos 5 o 6 comidas al día, no hay forma de introducir todos estos lácteos, todas estas frutas y al final acabaremos haciendo ingestas demasiado elevadas y ni será sano y tampoco seremos capaces de controlar nuestro peso.
Muchas gracias, Ramón, siempre por tus sabios consejos. Intentaremos llevarlo a la práctica, a ver si podemos. Bueno, pues les decía yo al principio que la crisis, la que ya está tan arraigada en España, siempre hablamos de crisis económica, de problemas en el trabajo, de cifras del desempleo, pues están provocando trastornos mentales, incluso nuevos, que hasta ahora no se apreciaban tanto. Para hablar de este tema, de cómo nos afecta esta situación que estamos viviendo a nuestra salud mental, está con nosotros la doctora Portilla. Ella es especialista en psiquiatría. Bienvenida, doctora. Bueno, como decía yo, están surgiendo nuevas patologías relacionadas con esta situación que estamos viviendo. Efectivamente, sí que en algún tipo de las patologías que ya conocemos, pues sí que lo que estamos observando es que tenemos una mayor demanda asistencial, ¿no?, en algunos momentos que hemos tenido a lo largo de todo este periodo de crisis que estamos soportando toda la sociedad. En realidad, tanto como hablar de nuevas patologías no sería correcto, ¿no? Sería un tipo, sobre todo, de patología, que son los trastornos adaptativos, que pueden ser los trastornos que más estamos viendo o que con más frecuencia atienden a nuestras consultas. ¿Y podemos relacionar este tipo de patologías con alguna clase social o renta? No sé. Por trastorno adaptativo lo que nosotros entendemos es que a la persona le ha pasado un problema, sea un problema de salud, una enfermedad grave, un diagnóstico, una muerte incluso de un familiar que no termina de superar, un problema de pareja, un problema en el trabajo o, por ejemplo, esto de que nos está pasando ahora, ¿no?, las dificultades económicas, los elevados índices de paro, la dificultad para pagar una hipoteca. Entonces, claro, no existe una clase social única a la que le pasen estas cosas, no existe un sexo fundamental en el que le pasen estas cosas, ¿no? Podríamos decir que está bastante repartido en todo el espectro de la sociedad estos problemas. Bien es cierto que ante los problemas no todas las personas respondemos de esta manera, entonces quizás lo que estamos viendo ahora que cuando se acumulan más números de problemas, pues sí que serían las personas, como diríamos, más vulnerables las que terminan, ¿no?, haciendo una enfermedad, haciendo un trastorno mental que se llama el trastorno adaptativo y por lo tanto muchas veces requiriendo asistencia, ¿no? Entonces no podríamos hablar de un patrón, quizás de hombre más que mujer o de joven más que anciano, como en otros trastornos mentales graves, ¿no? O sea que esa diferencia entre hombres y mujeres, que siempre es tan notable, aquí está más repartido. Sí es cierto que la depresión, de la que hablábamos hace un momento, afecta más a las mujeres. Sí. La depresión claramente afecta más a las mujeres, por cada 2 o 3 mujeres que están afectadas de depresión solo lo estaría un hombre, ¿no? Y los trastornos, estos trastornos adaptativos en general, bueno, podemos decir que un poco más afectar a las mujeres que los hombres, pero quizás lo que estamos viendo ahora que los problemas laborales inciden casi más sobre los varones y sobre los varones podríamos decir en un rango de edad, bueno, pues los 40, 50 años, y estas personas ahora sí que están apareciendo, ¿no? Antes eran más mujeres, pero ahora estos trastornos adaptativos también están apareciendo. El del varón con problemas de empleo, con problemas para pagar su hipoteca y en la edad media de la vida que también es difícil encontrar un nuevo trabajo, etcétera, etcétera. Doctora, ¿y ahora es más común que estas personas acudan a un especialista? Porque siempre ha sido la imagen ahí de ir al psiquiatra o al psicólogo un poco reticente, ¿no? Bueno, existen dos cosas, ¿no? Si nos fiamos de los datos, acabamos de publicar un estudio realizado con el Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos del Principado de Asturias, que coge el periodo del año 2000 al 2010, ¿no? Está realizado con el doctor Celso Iglesias, que es el director de área de gestión clínica del área sanitaria de Langreo, y desde la Facultad de Medicina, dirigido por el profesor Boves, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que, contrario a lo que cabría esperar, las demandas a atención especializada han disminuido, ¿no? Existen varias hipótesis o varias razones para poder decir por qué en Asturias no ha habido ese aumento que cabía esperar debido a la crisis. En general, la perspectiva en toda Europa o en toda España es que existe un aumento en la demanda, o existe un leve aumento en la demanda de atención a las consultas de psiquiatría. Bueno, hablamos sobre todo de problemas que derivan de la falta de empleo o de un estrés en la situación laboral. Déjeme, doctora,
que dé paso a Marta Prieto, nuestra fisioterapeuta, porque ya la veo que está colocada en el plató, porque ella nos va a hablar precisamente para las personas trabajadoras que trabajan, que tienen la suerte de trabajar y que, por ejemplo, se pasan muchas horas de pie y tienen problemas circulatorios, o de esas personas que se sientan delante de un ordenador y pasan horas y horas y horas sin corregir la postura. Luego llegan a casa y hay problemas, así que, doctora Prieto, cuando usted quiera. Hoy en día muchísima gente trabaja delante de un ordenador, es una postura muy sedentaria, donde pasamos muchas horas en una misma postura que no siempre es la más adecuada. Por lo tanto, vamos a intentar corregir nuestra postura durante nuestras 8 horas de trabajo para evitar los problemas, sobre todo en la columna. Los riesgos fundamentales de trabajar delante de un ordenador son los problemas de espalda, problemas posturales y la fatiga visual. También añadimos a esto los problemas circulatorios, que también sufren la gente que está en largos periodos de tiempo de pie. Si trabajamos mucho tiempo delante de la pantalla del ordenador, procuraremos que la pantalla esté delante de nosotros, no hacia los lados, porque nos obligará a tener el cuello girado durante toda nuestra jornada laboral. Si tenemos que trabajar con papeles que tengamos que pasar datos a un ordenador y estar girando constantemente la cabeza, intentaremos colocar un atril al lado de la pantalla para no tener que hacer esos movimientos tan repetitivos de cuello. El ratón debe ser cómodo y ergonómico para no provocar fatiga ni tendinitis en las muñecas. El teclado debe mantenerse como 10 centímetros por delante de la mesa, adelantado de la mesa, para no producir fatiga en los dedos. Si tenemos una almohadilla para las muñecas, todavía mejor. La postura de sentado en la silla, tenemos que buscar una silla con un respaldo donde nos podamos apoyar sin estar recostados encima de la silla. La espalda recta, los glúteos bien fijados en la silla, un ángulo recto entre el tronco y la cadera, rodilla, rodilla, tobillo, y los pies apoyados en el suelo. Vamos a dar también unos consejos para la gente que trabaja muchas horas de pie, dependientas o gente que tiene trabajos muy estáticos o incluso la gente que está mucho rato en posición sentada. Vamos a prevenir los problemas circulatorios dando pequeños paseos de vez en cuando durante nuestra jornada dentro del espacio de trabajo para estimular un poquito la circulación. Haremos movimientos en círculos de los pies frecuentemente. Cuando lleguemos a casa podemos tumbarnos con las piernas en alto, siempre los pies por encima del nivel del corazón para que el retorno venoso sea mejor. En gente que ya tiene unos problemas circulatorios de base, recomendaremos el uso de medias de compresión durante la jornada laboral. Incluso en verano, que añadiendo el calor esto todavía empeora más, podemos utilizar geles fríos que estimulan el retorno venoso. Muchas gracias, Marta. Bueno, estos consejos han ido sobre todo para las personas que trabajan, pero nosotros también estábamos hablando, doctora, de los desempleados, ¿no? Que puede ser que tengan más riesgo de padecer algún trastorno o algún problema psíquico, precisamente por estar desempleados. Algunos de ellos sí que verdaderamente lo pueden padecer, ¿no? Pero al hablar del desempleado es necesario, bueno, como todo en la vida, ¿no? Pues hay distintos tipos de desempleados, ¿no? Y fundamentalmente los que más se verían afectados o que más impactaría sobre la salud mental esta situación de desempleo serían aquellas personas con ya un desempleo de largo tiempo de evolución. No es lo mismo, ¿no?, quedarte de desempleo pues hace un mes que llevar ya 2 años o 3 años en los cuales ya la capacidad de colchón familiar, colchón social, pues estas ayudas, esta protección se está agotando, el problema, ¿no?, se está cronificando y ya es mucho más difícil para esa persona volver a acceder al mercado laboral, ¿no? Entonces, no todos los desempleados son iguales y primero cabría distinguir entre de corta evolución o de larga evolución en el desempleo, y después es necesario también tener en cuenta cuál es el apoyo familiar, cuál es el apoyo social, las prestaciones que está refiriendo y además la capacidad de resistencia o resiliencia, que es como se llama, que tenemos cada uno, ¿no? Cada uno disponemos de unos recursos que nos ayudan a encajar las situaciones, a digerirlas, como decimos nosotros, a metabolizarlas y a poder hacerles frente y vivir con ellas.
Ha mencionado el apoyo familiar. ¿Qué importancia tiene una estructura sólida familiar? Bien hablamos de pareja, bien hablamos incluso de los abuelos o de la gente que conviva con nosotros en casa. ¿Cómo nos puede ayudar? Efectivamente es de gran interés, ¿no? Para nosotros, para todos los problemas de salud mental, en todos los trastornos mentales, el que exista una red familiar, también social, pero una red familiar buena, sólida, consistente, es un factor protector, ¿no? Es algo que protege incluso a los sujetos de llevar a cabo un suicidio, ¿no? Es uno de los factores protectores más importantes. Muchas veces cuando las personas se ven muy apuradas y deciden, ¿no? Hacen un balance vital y deciden pues, tomar esta decisión de finalizar con su vida, dentro de ese balance entra la familia, ¿no? Y muchas veces piensan cómo voy a hacer yo esto a mis hijos, o cómo voy a hacer yo esto a mi marido, o a mi mujer, o a mis padres, ¿no? Entonces la familia es, en realidad nosotros, el ser humano es un ser social, necesita de la sociedad y necesita de la familia, tanto para desarrollarse plenamente como para recibir el apoyo, para ser capaz de disfrutar y también de sufrir, ¿no? Sufrir en familia siempre es mucho más llevadero y mucho mejor que sufrir de manera aislada. Desde luego, sí que hasta hace unos años, yo no sé si esto sigue ocurriendo, los datos por suicidio eran alarmantes en toda la sociedad. En Asturias también hubo un índice alto. Yo no sé en estos momentos si esos datos se han estancado o debido a lo que hablábamos de la situación que vivimos, pues se han vuelto a repuntar. En realidad, siempre que hablamos del suicidio es un tema muy delicado, ¿no? Porque siempre existe un cierto efecto halo, un cierto efecto de la prensa, y son cosas que, bueno, de las noticias, de los medios de comunicación, ¿no? Que hay que tratar con excesivo cuidado y con mucha prudencia, ¿no? En realidad no tenemos estudios, ¿no? Que nos ayuden a decir que la crisis se ha asociado a un aumento en el número de suicidios. Sí que han salido noticias en la prensa, que si una persona porque no podía pagar la hipoteca se ha suicidado, que si otra persona, eso solo son partes de un retrato, ¿no? Es como si miramos un elefante y solo vemos la trompa y no vemos el resto del cuerpo, ¿no? Probablemente esas personas tienen más problemas. Este puede haber sido, en el caso de que haya sido, puede haber sido el detonante, pero ya existía, ¿no? Un caldo de cultivo, una situación previa que pudo llevar a tomar, ¿no? La decisión, lo que siempre decimos, como esto es la gota ya que colma el vaso, ¿no? Entonces, los estudios no son capaces de confirmar que están aumentando las tasas de suicidio. Más o menos, en realidad, las tasas de suicidio están más o menos estables desde hace bastante tiempo, y ese es el gran fracaso de la atención sanitaria en psiquiatría, el que no consigamos disminuir las tasas de suicidio, ¿no? Más que ver si aumentan o no, lo que tendríamos que lograr, y lo que se pretende, y toda Europa está unida contra ello, es la lucha contra el suicidio y conseguir que esas tasas de suicidio disminuyan. Porque si tenemos en cuenta que cada vez la atención sanitaria es mejor, que cada vez es más fácil el acceso, que hay psiquiatras, psicólogos y todo tipo de profesionales de la salud mental, bueno, pues muy repartidos por la comunidad, que existen psicofármacos, que cada vez los pacientes, ¿no? Toman más psicofármacos, y sin embargo no somos capaces de batir al suicidio, ¿no? Entonces necesitamos implicar a toda la sociedad, se necesita implicar a los médicos de atención primaria, hay proyectos europeos que están luchando contra ello. Yo no sé, ¿podemos dar algún consejo de cómo evitar pues caer en la absoluta tristeza, sobrevivir a estos tiempos, y si es con una sonrisa mucho mejor? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con una sonrisa es mucho mejor. Verdaderamente, bueno, hay algunos trastornos mentales sobre los que sí conocemos cómo incidir, cómo prevenir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y serían aquellos trastornos que son considerados más leves, más comunes, y que derivan de eso, ¿no? De acontecimientos estresantes, de acontecimientos vitales, bien sea paro, bien sea cáncer, etc. Entonces, lo fundamental sería para estas personas, pues, ser capaces de construir o de compartir, ¿no? Esto que les está sucediendo, mucho más fácil si hay una buena red familiar, una red social es fundamental. Y aunque parezca un poco que todos los médicos estamos ahora diciendo exactamente lo mismo, pues unos buenos hábitos de vida, unos buenos horarios de sueño, unas buenas dietas, el ejercicio y sobre todo la no consumición de tóxicos, fundamentalmente el alcohol
y otras drogas ilegales, pues sería uno de los factores principales. Existe un problema que no ha salido, que es que lo que sí que estamos viendo es que quizás hay un aumento en el consumo de alcohol, o en los problemas que nos están llegando en relación al alcohol, porque en realidad, bueno, nosotros lo llamamos que es un buen anestésico para el dolor, ¿no? El dolor psíquico que te producen los problemas, pues bueno, se intenta mitigar con el alcohol, y al final las personas lo que van a tener son dos problemas: el dolor, el problema que ya tenían de origen, más el problema inducido por el alcohol. Luego, hábitos saludables de vida, intentar, ¿no?, hacer ejercicio, liberar ese estrés, ¿no?, a través de la parte física, en vez de la parte mental, serían unas buenas recomendaciones y bien fáciles de implementar. Y bueno, doctora, que un café con una amiga o con un Por eso, familiar... la red social y familiar es fundamental, el compartir. Compartir los problemas, igual que compartimos las alegrías, es uno de los mejores remedios. Doctora, pues aquí se nos acaba el tiempo para tratar este tema de los problemas de salud mental. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero no le voy a despedir porque me gustaría que estuviera atenta a la explicación que nos va a dar la doctora Mercedes Pérez sobre los implantes dentales. Adelante, Mercedes. La pérdida de piezas dentarias tiene una repercusión importante estética y funcional y afecta a la mayoría de la población, aunque extrememos los cuidados para que esto no suceda. Hoy día los implantes dentales son el método más natural para reponer los dientes perdidos. ¿Pero qué es un implante dental? Es un tornillo de titanio que se introduce en el hueso maxilar o mandibular a modo de raíz artificial, donde después se puede colocar o se puede fijar una corona o una prótesis dental. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Lo primero que tenemos que hacer es un estudio del caso, estudiar, ver la boca del paciente, estudiar su oclusión y hacer una buena exploración clínica. También necesitamos realizar radiografías para ver el tipo de hueso y la cantidad de hueso que el paciente tiene, y en algunos casos es necesaria la realización de un escáner. Una vez hecho el plan de tratamiento, realizamos la cirugía. Es una cirugía sencilla que se realiza bajo anestesia local y en algunos casos, como en algunos casos hacemos en el hospital dental, en pacientes especiales también podemos utilizar la sedación. Una vez que se realiza la cirugía, que apenas da complicaciones y simplemente puede aparecer una pequeña inflamación, hay que esperar a que el implante sufra el proceso de osteointegración, el proceso por el cual el implante se fija al hueso. Cuando llega este momento, que puede ser de 2 o 4 meses, el tiempo que tenemos que esperar hasta que se puede realizar la prótesis, el dentista toma las medidas de los implantes que hemos colocado y confecciona las prótesis. También hay algunos casos en que la prótesis incluso se puede realizar en el mismo día si el hueso lo permite, tiene una resistencia suficiente. ¿Todos los pacientes pueden llevar implantes dentales? Prácticamente todos los casos se pueden solucionar con implantes dentales. En algunos casos de una forma sencilla y en otros casos tenemos que recurrir a la colocación previamente de un injerto de hueso o de tejidos blandos. Una pregunta que nos hacen la mayoría de los pacientes es si existe rechazo. No existe rechazo. Un implante en algunos casos puede fracasar, pero no es por un tema de rechazo, simplemente es que no se dieron las condiciones oportunas para que ese implante se integrara, se fijara en el hueso. Estos casos se pueden resolver sin ningún problema colocando un nuevo implante. Por tanto, los implantes dentales son un método seguro y fiable en manos expertas y con los medios adecuados, y además son un tratamiento duradero, siempre y cuando se cumpla el requisito indispensable de mantener, el paciente tiene que mantener una higiene diaria y acudir a las revisiones para que el dentista realice el mantenimiento de los mismos. Mercedes, muchas gracias por estos consejos y ya nos ha quedado un poquito más claro en qué consiste el implante dental, ya saben, una tecnología pues la más puntera en estos momentos para sustituir esas piezas dentales. Muchas gracias, Mercedes. Y nosotros terminamos ya. Paz, doctora Portilla, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos vosotros, porque en realidad lo que estamos haciendo entre todos yo creo que es una labor muy importante para la sociedad asturiana, para que todos aprendamos a cuidarnos un poco mejor, que en definitiva nos llevará a vivir más y mejor. Pues en ello estamos. Así que despido a la doctora y les despido a todos ustedes hasta el próximo programa aquí en Más que Tele. Prevenir es vivir. Les espero, ya saben, con más salud y una sonrisa. Hasta pronto.